A veces la historia no es algo que esté ahí quieto en los libros, ¿verdad? A veces es como un eco que de repente vuelve con una fuerza increíble. Y eso es justo lo que ha pasado en Valencia. Después de las recientes inundaciones, un documental antiguo, de hace casi 70 años, ha cobrado una especie de segunda vida y se ha convertido en una pieza fundamental para entender lo que está ocurriendo ahora mismo. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. La pregunta clave que nos va a guiar es precisamente esa. ¿Qué nos puede enseñar un suceso de la época franquista sobre una crisis actual, en plena democracia? Pues, como vamos a ver, la respuesta revela unos patrones que se repiten y unas lecciones muy potentes. Y todo empieza aquí. Fijaos, en 2007 se hizo un documental para el 50 aniversario de la Gran Riada. Los que lo hicieron, claro, no se imaginaban que la historia iba a repetirse de manera mucho peor. Con la Dana de 2024, ese documental ha resurgido. Y los paralelismos que muestra con el presente se han vuelto imprescindibles para entenderlo todo. Vamos a viajar a ese momento. Nos plantamos en la Valencia de 1957, en pleno franquismo. Una ciudad que empezaba a levantar cabeza, a ver una especie de milagro económico después de una posguerra durísima, pero que estaba a punto de enfrentarse a la Gran Riada, una catástrofe de proporciones bíblicas que iba a cambiar su historia para siempre. Lo que pasó fue apocalíptico. No hay otra palabra. No fue una, sino dos crecidas del Turia las que inundaron la ciudad por completo. Las crónicas de la época describen un caos absoluto, con el agua llevándose todo lo que encontraba. El famoso puente de madera, un ícono de la ciudad, simplemente desapareció. Valencia quedó aislada, en una situación catastrófica. Pero la cifra oficial de 81 muertos esconde una realidad mucho más trágica. La riada del 57, y ojo, igual que otra que se había tapado en el 49, arrasó las chabolas que estaban construidas en el mismo cauce del río. La gente que vivía allí, claro, no estaba censada, se convirtieron en víctimas invisibles. Sus muertes nunca contaron para las estadísticas oficiales. Al principio hubo mucha solidaridad y grandes promesas de Franco, pero eso pronto se convirtió en frustración. Pasaban los meses y la ayuda prometida, pues nada, que no llegaba. La indignación fue creciendo, hasta que para colmo, otra inundación en 1958 dejó claro que la ciudad seguía estando igual de desprotegida. Y en medio de ese silencio del gobierno apareció una voz, la del periodista Martín Domínguez, que en un discurso que se hizo legendario, soltó esta frase. Se convirtió en el grito de guerra de una ciudad que se sentía abandonada, silenciada por el régimen. Fue una denuncia en toda regla contra la ineficacia y las promesas rotas. La presión social al final obligó al régimen a moverse. Pero la solución que impusieron, aunque fue algo monumental, dejó un legado complicado. Un legado marcado por el hormigón que iba a proteger la ciudad, sí, pero también por la corrupción que vino con él. Y aquí llegamos al punto clave. La respuesta del régimen fue el llamado Plan Sur, una obra de ingeniería faraónica. La idea era desviar el río para que no volviera a pasar por la ciudad. Sobre el papel parecía la solución definitiva. Pero su legado tiene dos caras. Por un lado, es verdad que protegió a Valencia de las riadas durante décadas. Pero por otro, su puesta en marcha fue un caos. Hubo denuncias de corrupción por todas partes. Se destruyeron enormes zonas de la huerta tradicional y la ciudad se acabó convirtiendo en una esclava del coche. Y cómo no, el régimen no iba a tolerar ninguna crítica. Las dos personas que se atrevieron a levantar la voz por Valencia, el periodista Martín Domínguez y el alcalde Marqués del Turia, lo pagaron caro. A Domínguez lo quitaron del medio con la excusa de que no había papel, y al alcalde lo destituyeron con una simple llamada de teléfono. El mensaje era clarísimo: aquí no se critica. Y todo esto nos trae de vuelta a 2024. Porque cuando repasamos esta historia, los paralelismos con la gestión de la última Dana son, según dicen las fuentes, realmente inquietantes. La memoria del 57 se ha convertido en una especie de espejo del presente. Si ponemos las dos situaciones una al lado de la otra, es que es muy revelador. Se repiten patrones. En los dos casos se denuncia la inacción de las instituciones y esa sensación de que los más vulnerables son invisibles. Pero la gran diferencia está en la respuesta. En el 57 la protesta fue, digamos, desde arriba, liderada por cargos públicos. Hoy emerge desde abajo, directamente de la gente que se organiza por su cuenta. Y ojo, que esto no es una interpretación que se haga desde fuera, son las propias voces de la gente de hoy las que hacen esta conexión. Esta cita lo dice todo, ¿no? La sensación es que, aunque hayan pasado décadas y hayamos cambiado de régimen, hay ciertos patrones que siguen ahí, el desprecio por la gente de a pie y la prioridad de los intereses económicos. Y esto nos lleva a la gran conclusión que se saca de todo el debate actual.
Si en el 57 la solución fue una obra de ingeniería, hoy la respuesta que está surgiendo de la sociedad es totalmente diferente. Es una solución social. El concepto clave ahora es este: autoorganización. Se ve como la única salida de emergencia cuando las instituciones no dan la talla. Es la gente la que toma las riendas, la que se coordina desde abajo, sin esperar órdenes de nadie, porque sienten que no les queda otra. Y el proceso sigue unos pasos bastante claros. Primero, reconocer que el peligro y la vulnerabilidad son de todos. A partir de ahí, la gente se organiza por su cuenta al margen de las instituciones. Colaboran, incluso por encima de sus diferencias, para exigir responsabilidades y proponer alternativas. Así que aquí está el gran cambio de mentalidad. La lección del 57 nos llevó a construir una barrera física para controlar un río. La lección que parece que se está extrayendo en 2024 es que hay que construir una barrera social, una comunidad fuerte y organizada, una defensa no solo contra el agua, sino también contra la inacción y la negligencia. Y terminamos volviendo a esa frase mítica del 58. Si en aquel entonces fueron las piedras las que hablaron para romper el silencio, la pregunta que se queda flotando en el aire hoy es: cuando se rompe la confianza, ¿qué voces, qué acciones, qué piedras modernas están hablando ahora por el futuro?